el ébola en la atención mundial, aparecen novedades sobre el origen del SIDA, remontándolo al 1920. Sin embargo, conviene recordar que apareció en Estados Unidos, entre los homosexuales en 1981, que solo en 1983 y 1985 se propagó al resto de los géneros y al mundo. Curiosamente, con el ébola, en la cúspide de la atención pública mundial, aparecieron nuevas investigaciones sobre el origen del SIDA, remontándolo en el tiempo hacia el 1920, y cargando firmemente la responsabilidad de su origen, en los simios africanos. Esta nueva versión ampliada, del primer relato de los años 80, nos dice ahora, que el virus fue en realidad un viajero aventurero, que se trasladó de incógnito, desde Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo en 1920, y se extendió, por el ferrocarril, a otras regiones de África. Hacia 1964 viajó a Haití, desde donde voló a E.U. Y allí en 1981, se decidió a darse a conocer en Los Ángeles y San Francisco, más bien allí en Hollywood, donde se sabe no fue la primera fábula en iniciar su carrera mundial. El SIDA es otro de los grandes misterios norteamericanos, que como el origen de las guerras de Vietnam, Corea, Irak, y también el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, entre muchos otros, no soy el primero en tratar de desentrañar. Se encuentran en Internet múltiples artículos que analizan esa propensión norteamericana a entregar datos confusos e ilógicos, es decir, mentir sobre hechos concretos de la realidad, para confundir a los demás seres humanos. Es que para cada una de esas agresiones, exacciones y guerras emprendidas por el imperio anglo-norteamericano, en su afán de mantener el dominio del capitalismo, este necesita inventar un relato que explique, para las dudas de los demás pueblos, los motivos que condujeron a esa acción. Aunque a veces no son necesarios, por ejemplo ahora, con el ébola, todo está claro. El desarrollo actual del ébola, como sus apariciones anteriores, obedecen a la brutal explotación que las transnacionales del imperio capitalista ejercen sobre los pueblos africanos, manteniéndolos en la indefensión. Explotación, en la que cuentan con el apoyo de las corruptas dictaduras cipayas, de las mismas naciones afectadas. Indefensión, que se traduce en inmensa pobreza, atraso cultural y sanitario, que son caldo de cultivo de toda clase de enfermedades, que pueden conducir no solo al ébola, sino a múltiples epidemias. Pero, con la aparición explosiva del SIDA, no en el África, sino en el virginal territorio norteamericano, allá por los primeros días de junio de 1981, la necesidad de un cuento medianamente creíble al resto del mundo se volvió muy necesaria. Y en todos los relatos, masivamente difundidos por la prensa de USA y el resto del mundo capitalista, durante los primeros 3 años, se acusó a los homosexuales, especialmente en Los Ángeles y San Francisco, de ser los responsables de la propagación del virus. Relato que no explicaba por qué no le ocurría lo mismo a los homosexuales de otros continentes y naciones. La explicación es bastante sencilla. Con la asunción de Ronald Reagan a la presidencia de USA y su enloquecida guerra de las galaxias contra la Unión Soviética, no solo se comenzó a establecer bases militares estadounidenses en todos los lugares posibles en el mundo entero, sino que las corporaciones de la guerra en Estados Unidos recibieron una andanada de dólares para crear armas de todo tipo, entre ellas las armas biológicas, que, aunque estaban prohibidas por acuerdos internacionales, tanto USA como la URSS desarrollaban. El virus del SIDA es una de esas armas biológicas que desarrollaron los laboratorios norteamericanos y que se ensayaron como era imprescindible, tratándose de armas de guerra biológicas, en los seres humanos. Los conejitos de indias humanos eran los presos que estaban condenados a largas penas de prisión, que recibían una rebaja en sus condenas si aceptaban prestarse a servir para esos experimentos. En las cárceles de USA, como en las demás cárceles en otros países, la homosexualidad masculina era una consecuencia conocida de la promiscuidad y las necesidades sexuales de los presos. No es de extrañar que al salir de la cárcel, los que fueron inoculados con el virus se transformaran en portadores. Y tampoco es extraño que se haya iniciado la expansión del virus en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, que eran y son aún conocidas por admitir sin discriminación a la comunidad homosexual. El hecho que se hiciera más famosa la enfermedad internacionalmente por haberla contraído el actor Rock Hudson, un homosexual compulsivo, conocido en Hollywood desde los años 60, por invitar constantemente a su residencia jóvenes especialmente rudos ex-convictos, de los que parecía gustar más. Esto solo confirmó el recorrido que el virus realizó de los laboratorios del Pentágono de guerra biológica a las cárceles y de allí a la calle. Ese es el verdadero origen de la aparición en USA y el mundo del SIDA. Una vez instalado la epidemia en el mundo, en 1984 el virus fue identificado por científicos franceses en el Instituto Louis Pasteur en París. A partir de allí, entró en el estudio científico que desarrolló los medicamentos que hoy permiten controlar la enfermedad.
Pero, desde ese momento, los laboratorios creadores de opinión pública de USA, a través de los medios de comunicación internacionales, se volcaron activamente en contarnos las batallas legales, entre los científicos, que aspiraban a recibir los beneficios, del mérito de su descubrimiento, mientras insistían en las responsabilidades, de los primates africanos en el desarrollo del virus. Todo, para hacernos olvidar, del papel, que les corresponde a los norteamericanos. Hoy vuelven a dedicar páginas y páginas a las nuevas investigaciones, sobre el origen del virus del SIDA. Como si quisieran, hacernos olvidar definitivamente, su responsabilidad en la aparición del SIDA en el mundo, a fin de, que ni por casualidad, la liguemos a la actual, y publicitada epidemia del ébola. Una nueva arma terrorista, para distraer, y de paso hacer negocios, de la tremenda crisis económica, política, financiera, sin solución del capitalismo, Ernst Keim. Audio Jungle.